Muchas gracias por ese informe y vamos a seguir viajando en nuestro programa. Vamos a tomar contacto desde Bogotá con el analista colombiano Pedro Viveros. Queremos seguir comentando de lo que han sido estas elecciones presidenciales en Colombia, muy importantes y sobre todo porque se viene, para mi gusto, un balotaje, una segunda vuelta bastante reñida. Pedro Viveros, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. Pablo, muchas gracias a usted y muy gracias y muy gentil por la invitación. Igualmente. Bueno, ¿cuáles son las primeras conclusiones que se sacan en Colombia? Que me imagino que también deben ser muy similares a las que hemos sacado nosotros por acá, ¿no? Tenemos por un lado a Gustavo Petro, un candidato de la izquierda que desde hace muchas semanas, muchos meses venía con una alta confianza porque venía ganando prácticamente en todas las encuestas. Eso sí, quebrándole al destino a la mano, ¿no? Siendo que podría convertirse en el primer presidente de la izquierda en Colombia, y también un Rodolfo Hernández que también le ganó al destino, ¿no? Hace semanas atrás prácticamente no estaba ni en el segundo, ni en el tercer, ni en el cuarto lugar, y comienza a arremeter de manera sorpresiva en estos últimos días. ¿Cuál crees tú que es la importancia, el rol que han jugado estos dos candidatos, tanto Petro como Hernández, en estas elecciones, y cómo los ves posicionados para este balotaje? Pues Pablo, Petro se consolida como el candidato que tiene la mayor votación en la primera vuelta. Él siempre ha estado entre los 40, 41% del porcentaje de la votación. En Colombia tenemos la segunda vuelta, que es sacar el 50% más uno de los votos. Él no lo logró. Pero la gran sorpresa es Rodolfo Hernández, un exalcalde de una ciudad que se llama Bucaramanga, que es cerca a la frontera con Venezuela, y ganó, y digo sorpresa porque esa decisión de la victoria de él se definió en las últimas semanas, porque comenzó a crecer de una manera muy importante, con un discurso populista, de derecha, y pues eso por supuesto caló en el electorado, que estaba fatigado con el establecimiento, con los partidos políticos en Colombia, y resultó lo siguiente, que es mi conclusión, Pablo. Vamos a tener una segunda vuelta en Colombia por primera vez con dos candidatos populistas, uno de izquierda y otro de derecha, Pablo. Colombia se había, digamos, preservado en ese experimento del populismo, pero en esta segunda vuelta tenemos dos candidatos populistas y va a llegar el populismo a Colombia por primera vez, Pablo. Pedro, más allá de los nombres, ¿no?, que vemos aquí a Petro, a Hernández, yo siento que también hay un sentimiento dentro de Colombia de generar un cambio, ¿no? No sé si hay un voto de castigo a gran escala, por ejemplo, a la derecha, o lo que ha sido el gobierno de Iván Duque. También momentos bastante de angustia, ¿no?, en Colombia, que lo han sufrido ustedes, como los estallidos sociales, el tema de la economía, el tema de la violencia. La gente quiere hacer un cambio y por eso te digo, más allá de los nombres, buscan quizás una renovación en la política. No sé si también te puedes referir a eso, los temas que han estado presentes durante esta campaña y por qué la gente ha pedido una cierta renovación. Pues sin duda que ganó el cambio. Estas dos personas representan algo diferente, anti el establecimiento, lo llamamos en Colombia. Petro y Rodolfo Hernández lo representan. Pero a mí me da la impresión que como nosotros pertenecemos al realismo mágico y a la idea de Macondo, de García Márquez, imagínense lo que está ocurriendo. Hay dos tendencias de cambio, pero quien va a terminar decidiendo la elección son los partidos tradicionales y los grupos que apoyaron al presidente Iván Duque y Álvaro Uribe, porque el tercer candidato sacó 5 millones de votos y en esa segunda vuelta esos 5 millones de votos van a definir al presidente de Colombia. Y también, si por ejemplo gana Petro o gana Rodolfo Hernández, van a necesitar de esos partidos para hacer mayorías en el Congreso y tramitar los propósitos de gobierno que cada uno de ellos tiene. Entonces, sí, ganó el cambio, un cambio de dos sectores populistas, en mi opinión, pero quien va a definir la elección es el establecimiento, los partidos tradicionales. Por eso le digo que somos un poco cercano al Macondo de García Márquez. Pedro, ¿cómo ves tú esta segunda vuelta? Yo lo comentaba anteriormente ahí con toda la cifra, ¿no?, de cómo fueron las votaciones en Colombia, porque si bien ahora en el papel se ve que hay un margen largo, ¿no?, entre Petro y Hernández de 13 puntos porcentuales,
Se deduce que gran parte de la votación de Federico Gutiérrez va a ir al candidato Hernández. Hoy día escuchaba yo también a Sergio Fajardo que no ha dicho por quién va a votar o a quién va a apoyar en una segunda vuelta. Pero ¿cómo ves tú que se va a dividir ese voto restante? ¿Dónde crees que va a ir para cada lado de los candidatos con mayor votación? ¿Y dónde Petro va a tener que buscar esos votos para lograr llegar al 50+1? Mire, a mí me da la impresión que hoy Gustavo Petro, digamos, y su grupo debe estar reflexionando mucho por una razón. El voto de Fico Gutiérrez es un voto muy duro y es antipetro en su mayoría. Entonces, en esa votación del antipetrismo que representa Federico Gutiérrez, va a poder pescar más Rodolfo Hernández, que es de derecha, un candidato popular, populista de derecha, va a poder pescar más votos ahí. Y le va a ser más difícil a Petro pescar votos en ese escenario. ¿Por qué? Porque en Colombia la misma cantidad de votos o los que votamos en primera vuelta, repetimos en la segunda. Y los cambios son muy pequeños, son 120.000 votos hacia arriba o hacia abajo. Pero digamos, en general, somos los mismos. Lo que pasa es que se distribuye entre dos candidatos. Y ahí yo veo que el crecimiento de Gustavo Petro podría correr por parte de algunos votantes de Sergio Fajardo o de votantes nuevos que lleguen. Pero le repito que es muy difícil, por la historia electoral en Colombia, que se aumente ese número de votaciones en la segunda vuelta. Entonces Petro tiene sin duda el reto y la dificultad. Curiosamente, Pablo, y permítame, me tomo un minuto, él tiene la posibilidad de ganar porque debería sacar 1,5 millones de votos, mientras que Rodolfo Hernández necesitaría 4,5 millones, pero Petro tiene menos posibilidad de pescar en esos votos que quedan en la segunda vuelta, Pablo. Exacto. Pedro, mira, tenemos también aquí un mapa para ir viendo cómo se ha configurado el mapa político en América Latina en los últimos años, que nuevamente parece ser que está yendo hacia la izquierda política. Aquí en rojo tenemos algunos países, en el caso de Chile, ¿no? De Argentina, de Bolivia, de Perú, de Venezuela, de México. Es muy probable, lo decías tú, que gane Petro en Colombia, que también podría ser un eje importante ahí en Colombia. Y Brasil, también la primera posibilidad de salir es el caso de Luis Ignacio Lula da Silva. Es decir, se podría completar un mapa hacia la izquierda nuevamente en nuestra región. Te quiero preguntar justamente por el perfil de Petro, que si bien acá en Chile ha sonado en las últimas semanas, nosotros lo conocemos mucho porque, por ejemplo, estuvo en el cambio de mando del presidente Gabriel Boric, ha tenido una cierta sintonía con nuestro país en ese sentido, y de hecho yo hoy día recordaba uno de los debates en el cual Gustavo Petro dice que está mirando con mucha atención a Chile, por ejemplo, en reformas que se podrían aplicar en Colombia, como el tema de las pensiones o de la salud. No sé si tú tienes alguna referencia de esta ligación que tiene Gustavo Petro con Chile o también con los otros mandatarios de la región que podrían ser sus aliados políticos en los próximos años. Él tiene mucha cercanía con los sectores de izquierda históricamente, con Andrés Manuel López Obrador, por supuesto, exacto, con el presidente Castillo de Perú, también con Lula da Silva y últimamente con Gabriel Boric y también con el presidente Fernández de Argentina y con Cristina Kirchner y también con Nicolás Maduro, que pues yo no sé si usted sepa, pero quien fue su relacionista público en Colombia el excomandante y presidente de Venezuela, Hugo Chávez, fue en los años 80 Gustavo Petro. Luego él tiene una cercanía histórica con estos sectores de la izquierda. Entonces, pues aquí cuando cita a Gabriel Boric, él lo citaba en un momento muy importante de la posición. Tengo entendido que en este momento los sondeos de opinión al presidente Boric no le son favorables, pues por las múltiples inconvenientes que hay hoy en Chile. Y no lo ha vuelto a mencionar al presidente Gabriel Boric en sus discursos el doctor Petro. Luego, si él llegara a la presidencia, pues sí tendría mucha cercanía, sin duda, con estos sectores. Pero le repito, el gran reto de Petro es pescar unos votos que es un voto duro, antipetrista, y tendría que meter nueva gente a votar en esa segunda vuelta presidencial para alcanzar la presidencia de Colombia. Es un gran reto. Ahora, históricamente, Pablo, Colombia ha sido una especie de estado bisagra
que es muy cercano a los Estados Unidos, ustedes lo saben, Sí. históricamente, y Colombia es un país bastante reacio a ese tipo de cambios, sobre todo de sectores que aquí internamente en Colombia no se relacionan con la izquierda democrática, sino con los grupos guerrilleros que nosotros tuvimos durante esa media docena de violencia que hemos vivido en Colombia. Entonces, digamos que el temor que existe alrededor de Petro es bastante alto y vamos a ver si él lo puede superar estratégicamente en esta segunda vuelta, Pablo. Claro, y una de las cosas más polémicas en el caso de Petro fue que él fue guerrillero, ¿no? En Colombia, que también ha tenido bastante resonancia a nivel internacional como ex miembro del grupo M-19. Y por último, Pedro, te quería consultar también por el perfil de Rodolfo Hernández, que fue muy inteligente en campaña, él siendo quizás uno de los candidatos con mayor edad en esta papeleta. Fue clave, por ejemplo, el uso que él hizo de las redes sociales ahí en Colombia para llegar quizás a una población mucho más joven, e hizo de bandera de lucha el tema de la corrupción. Quizás mucho, a mi gusto, el tema de la corrupción. Por eso yo lo que te quería consultar es que otros temas fueron relevantes dentro de su campaña para hacer finalmente que la figura de Hernández emergiera de manera tan potente en estas últimas semanas. Primero, el discurso es un discurso muy fuerte, muy rudo, confrontacional, incluso con groserías, digamos, de alto calibre en su lenguaje, que eso parece que está, digamos, causando impacto hoy en la política y en las estrategias de mercadeo. Eso le sirvió. También le sirvió el discurso anticorrupción muy fuerte, también le ayudó. Y sin duda, unas encuestas que faltando una semana y media aparecían diciendo que él venía creciendo, pero que además era el único de los candidatos que pasando a la segunda vuelta podían vencer a Gustavo Petro. Y eso lo potenció sin duda a ganar la primera vuelta, o estar de segundo, perdón, en la primera vuelta presidencial en Colombia. Pero esos son los elementos que él conjuga. Y es un candidato, repito, Pablo, populista. Toda la campaña, cuando usted la ve, cualquier tema que usted me pregunte, lo remite a temas eminentemente populistas y antipolítica. Bien, se viene una segunda vuelta electrizante en Colombia. Pedro Viveros, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en Mundo Plus y estaremos comentando cuando sean ahí los resultados del balotaje. Pablo, un saludo, un abrazo y gracias Chao, por la chao. invitación.